Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, lo empezamos a buscar porque pues tenemos dificultades, porque estamos sufriendo, incluso en algunas ocasiones desesperados. Y alguien nos dice que Dios soluciona todas las cosas y llegamos a Dios con ese interés porque pues como no tenemos una relación con Él, pues no estamos enamorados. Y algo de lo que empezamos a creer, incluso que en algunas ocasiones los líderes y quienes predican la palabra hablan de eso, es que Dios pues tiene todas las soluciones, cosa que es así. Y creemos que no es sino llegar y buscarlo y empezamos a disfrutar de las bendiciones y que todo nos va a llegar así porque sí. Pero resulta que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando empezamos a conocer a Dios, es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos derechos grandes a todos esos beneficios que Dios tiene establecido paranosotros. Pero el asunto es que cuando hay derechos, hay deberes. Y hoy vamos a hablar en una parte de los deberes de los hijos de Dios. Este es un tema que poco se predica primero, segundo, poco nos interesa porque es como los hijos, ¿no? Como buenos, como regulares hijos más bien, que estamos interesados en que nos den, pero no, el hijo no quiere aportar, no quiere ayudar, no quiere compensar en el hogar y en la familia lo que recibe. Vamos a mirar en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando miramos en este texto sobre el versículo 17 dice, la nueva vida en Cristo. Es decir que hay un antes y un después. Antes vivíamos de una manera y hacíamos las cosas a la manera de nosotros o a la manera de otros, pero no a la manera de Dios. Cuando llegamos al Señor, entonces empezamos a vivir una nueva vida como si nos mudáramos a otro país. Nunca he vivido en otro país como tal, pero oigo a la gente la gran dificultad que tiene de adaptarse a la nueva lengua, si es que es un idioma diferente, a las nuevas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí es muy parecido. Nosotros teníamos una vida antes de Dios y ahora después de Dios. Entonces tenemos que ajustarnos a lo que Dios establece en su reino, porque ahora formamos parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios es otra cultura, son otras leyes que nosotros debemos conocer y que debemos aplicar, porque si no las aplicamos, pues entonces vamos a quedar por fuera del reino de los cielos. El versículo 17 nos dice que se requiere que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Cuando habla de gentiles en este tiempo está hablando de las personas que no conocen de Dios, no importa de qué nacionalidad sean. Entonces dice que nosotros ya no podemos andar como ellos que andan en la vanidad de su mente, porque ellos creen que se puede vivir sin Dios, y de vivir como tal se puede, pero de tener los beneficios de Dios no. Es decir que nosotros ya no podemos pensar como pensábamos antes, que si era con Dios o sin Dios daba lo mismo. No, ahora tenemos que empezar a enfocarnos en qué quiere Dios que nosotros hagamos y cómo quiere Dios que lo hagamos. Entonces no podemos andar en la vanidad de la mente que teníamos antes o como andan los que no conocen de Dios. Pero dice aquí que este tipo de personas tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, bloqueado, como si le echaran un poco de cemento y no pudiera entrarle nada. Por eso es que la palabra entra por acá y rebota.
porque está el entendimiento bloqueado totalmente. Eso es el entendimiento entenebrecido, pero dice que ajenos a la vida de Dios. Cuando dice que ajenos a la vida de Dios, significa que no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Y hagamos de cuenta y pregúntese, ¿realmente te interesa cómo vive el presidente? Si desayunó, si comió, si le dieron el tinto que le gusta o no le gusta el tinto. Muchísima gente camina así. Y en el pueblo de Dios mucha gente hace exactamente lo mismo. Ajenos a la vida de Dios, no se interesa en nada de lo que Dios quiere y de lo que Dios manda. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa actitud, porque ahora tenemos que vivir muy atentos a Dios, así como estamos atentos, pendientes, por ejemplo, de la pareja, de los hijos, de los padres. No somos ajenos, sabemos cómo viven, cómo están, cómo se sienten, cómo quieren, ¿verdad? Pues así quiere Dios que nosotros andemos con Él. Pero nos habla de que esto sucede por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, que muchísima gente, o la gran mayoría de la gente, vive ajeno a la vida de Dios porque no conoce a Dios. Esto que habla de ignorante no está diciendo que es bruto, es que no conoce. Todos somos ignorantes de muchas cosas, porque en nuestra mente no cabe pues todo lo que existe. El único que tiene todo en su memoria es Dios, pero nosotros ignoramos, apuradito nos enfocamos en, por ejemplo, en una profesión, y en las demás no las conocemos, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales la gente vive ajena a la vida de Dios es porque no conoce al Señor. Entonces esto nos dice que en esto nosotros tenemos que cambiar, que de aquí en adelante tenemos que ocuparnos y preocuparnos de conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración y a través de todos los medios que Dios ha establecido para que lo busquemos. Pero también dice que la otra razón es porque tiene el corazón endurecido, es decir, insensible, no me interesa, yo vivo así, yo quiero así y punto. Entonces nosotros, cuando empezamos a entender esta palabra, cuando esta palabra llega y se nos prende el bombillito por dentro y nos enteramos de que así no quiere Dios, entonces tenemos que empezar a pedirle que ponga de su amor en nuestro corazón, porque realmente queremos conocerlo y necesitamos acercarnos a Él de la manera que Él dice, no a la manera de los demás ni a la manera mía. Y en el 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nos está diciendo que cuando tenemos el corazón endurecido, cuando no conocemos la palabra, cuando somos ajenos a Dios, entonces tenemos el gravísimo problema, y es que nos volvemos insensibles a la maldad, al pecado. Y eso es lo que está pasando en la humanidad. ¿Por qué la humanidad se atreve a tanto como está hoy? Que hoy vemos tantísimas atrocidades en todos los campos. Y es porque ha perdido la sensibilidad al pecado. Incluso le parece agradable lo que hace, le parece agradable emborracharse, le parece agradable ser infiel, le parece agradable robar, y etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano sin Dios se vuelve insensible, pero dice aquí que como no acepta hacer las cosas que son conforme a Dios, entonces dice que Él los entrega para que cometan toda clase de locura. Es decir, Dios dice, si ustedes no andan como yo les estoy diciendo, entonces hagan como le parece, y terminan cometiendo toda clase de locura. Cuando la palabra habla de lascivia, está hablando del deseo sexual y el manejo de la sexualidad descontrolado. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Por eso hay todo lo que tiene que ver con la pornografía, con el homosexualismo, con el lesbianismo, porque cualquier cosa de esa les parece bien. ¿Por qué? Porque se vuelven insensibles, ya pasan la línea al otro lado con mucha facilidad. Y dice que para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, que cada día la persona se va desbordando más. Pero estamos viendo de que así no pueden seguir los hijos de Dios. Versículo 20.
y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, que si de verdad estamos aprendiendo, porque es que una cosa es oír, otra cosa es saber y otra cosa es aprender. Entonces la gente se queda en el oír y la gente se queda en el saber, pero no en el aprender. Yo voy a aprender cómo es que debo cambiar, cómo es que tengo que llevar esa nueva vida, pero eso me exige entonces que empiece a practicar, que empiece a ejercitarme, y pensemos que estamos en otro país y estamos aprendiendo un nuevo idioma. ¿Cómo hace para aprenderse el nuevo idioma? Pues empezar a aprender todo lo que hay que hacer y ejercitándose en hablar y en escribir para poder aprenderse ese nuevo idioma. Entonces aquí la palabra me está diciendo que si de verdad yo estoy aprendiendo de Jesús, entonces tiene que haber un cambio, se tiene que notar. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, es decir, que yo tengo que aprender es conforme a la palabra. Yo tengo que estar atenta a conocer qué dice la palabra, es conforme a la palabra, no como me gusta, porque esto sí, esto no, no como los demás dicen, es conforme a la palabra de Dios. Eso es clave para realmente cambiar mi vida, y eso forma parte de los deberes como hijos de Dios, los deberes como cristianos. El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí me está hablando de que mi vieja manera de ser y de vivir estaba acostumbrada, adicta a muchas cosas que a Dios no le agradan y que yo tengo que despojarme, quitarme, porque de lo contrario no lo voy a poder hacer. O sea, Dios me dice cómo debo hacer el cambio, pero Él no me va a obligar, ni Él me va a poner en una situación que definitivamente no pueda seguir pecando. Él me da las instrucciones de cómo y de qué manera puedo hacer el cambio. Entonces me está diciendo que me debo despojar de esa nueva forma de vida que traía, porque ahora voy a empezar una nueva vida con el Señor. Versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está la clave del cambio. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, porque ahora tengo que pensar como piensa Dios, y Dios piensa que yo debo hacer el cambio, porque si yo hago el cambio, mi vida va a empezar a florecer, va a empezar a cambiar en cada cosa, en cada paso que yo voy dando. Entonces tengo que renovar mi manera de pensar, porque si sigo pensando que puedo vivir a la manera mía, pues entonces no estoy caminando con el Señor. Entonces no estoy deseoso de verdad de dar ese cambio, de cumplir con ese deber. Entonces pues no puedo esperar las bendiciones que ya Dios tiene preparadas para mí, porque no puedo aspirar a los derechos si no cumplo los deberes. Versículos 24 y 25. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Me está diciendo vestíos. Me toca a mí vestirme. Dios me entrega las vestiduras, pero yo me las tengo que poner. Yo tengo que dejar la vieja manera de vivir para empezar la nueva, pero soy yo, creado según Dios. Dios nos diseñó de una manera especial, y por eso podemos saber que todos los niños son santos. Todos los niños son santos más o menos hasta los 10 o 12 años, que es cuando ellos ya empiezan a razonar y a tomar decisiones por su propia cuenta, pero que pueden ejecutarlas de una manera razonable. Por eso los niños son santos. Ellos no están en pecado, porque lo que ellos hagan de pronto es porque ven de otros, pero no porque ellos tengan ese sentir en el corazón, porque todavía esa área no se ha desarrollado, se va desarrollando. Entonces dice que yo debo ser esa persona nueva en santidad, porque eso es clave en la nueva vida. Ocuparme de vivir en santidad como Él lo tiene establecido, pero de acuerdo a la palabra de Dios.
Y empieza enseñándonos que debemos desechar la mentira. Una de las cosas fuertes que el ser humano vive, porque vivimos en un mundo de mentiras, donde todo el mundo quiere engañar a todo el mundo, pero nosotros ya no formamos parte de ese grupo. Ahora nosotros formamos parte de la élite de Dios. Ahora no somos del montón. La palabra de Dios dice que su sí sea sí y que su no sea no. Quiere decir que yo no puedo decirle a mi hijo, dígale que no estoy, dígale que no puedo, diga que voy a ir y después digo que no voy a ir. No, yo ahora tengo que medir que lo que voy a decir que voy a hacer es porque sé que lo voy a hacer, a excepción de un imprevisto que yo no sabía. Ahora tengo que medir lo que digo. Ahora no puedo dejar que alguien me diga, ay, diga que yo estaba con usted. No, porque estoy entonces participando en pecados ajenos. Es decir, que eso lo tengo que cambiar, lo tengo que erradicar. No más mentiras ni grandes ni pequeñas, porque nos enseñaron que había mentiras grandes y pequeñas, y para Dios la mentira es mentira y punto. Entonces tenemos que dejar de decir mentiras, porque estamos atentando nada menos que con mis hermanos, con los hijos de Dios que Dios ama, y por lo tanto no hacerlo es una falta de respeto. Versículo 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este es otro pedacito muy complicado, muy difícil, pero que también se puede cambiar, porque es que si Dios dice que se puede, se puede. Y es manejar el enojo. Airaos, pero no pequéis. Yo tengo derecho a enojarme, a molestarme, no me gustó y no me gustó, pero tengo que empezar a tener dominio propio, control de mis emociones, porque de ahí en adelante cualquier cosa que haga se convierte en pecado. Y dice que si lo hago es porque le estoy dando lugar al diablo. Cuando uno tiene enojo, de una vez siente el furor que se le sube, y de una vez empiezo a pensar en que le voy a decir lo que más le duela, lo que más le ofende, y el problema es que en el momento que abrimos la boca enseguida nos olvidamos quiénes somos y empezamos a decir cuánta locura, y va subiendo la ira hasta que nos descontrolamos, y el diablo nos está dando cuerda y nosotros le seguimos diciendo sí señor, y nosotros tenemos que aquí ser muy responsables en eso. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí está hablando de algo muy serio que pasa muy frecuentemente, y a veces creemos que robar es meterle la mano al bolsillo a una persona, pero hay otras maneras también de robar. Esa es una. Por ejemplo, el soborno, esa es una. La manipulación, esa es otra. Cuando llego a trabajar tarde, por costumbre llego tarde a trabajar, eso se llama robar, porque a mí me están pagando por un tiempo completo, pero llego tarde, o me voy más temprano, o no hago la tarea a la cual me comprometí a hacer por el pago que me ofrecieron, independiente si no me parece justo, porque es que a veces aceptamos cierto pago, pero después decimos que no, que eso es injusto, entonces ahora yo me encargo de robar. No, es que yo ya acepté que ese era por ese precio iba a hacer eso. Me pongo a hacer otra cosa, me empiezo a sustraer el poquito de papel, si es en la casa el poquito de jabón, y si es en la oficina el lapicero, cositas que dicen, eso no tiene mucho valor porque para eso ellos tienen. No, eso se llama robar. Y aquí también nos dice que debemos trabajar con nuestras manos. Dios delegó nuestras funciones para que trabajemos con nuestras manos, no con el chance, no con la lotería, no con el baloto, no con los juegos de azar, no con el billar, no con nada de eso, sino que trabajemos con nuestras manos. Y algo más que nos dice es que trabajemos para darle al necesitado. Quiere decir que tengo el deber como hijo de Dios en mi nueva vida ahorrar parte de lo que Dios me provee para ayudar al que necesita, pero miremos que es al que necesita, no al que pide, porque creemos que todo el que pide hay que darle. No, hay gente que es irresponsable, que es desordenada, que es perezosa. A ese tipo de persona no es al que hay que darle, es al que necesita verdaderamente. En una emergencia puede tener mucho dinero, pero tiene una emergencia muy grande. En estos tiempos hemos visto eso. Entonces esa persona es una persona necesitada. Versículos del 29 al 32.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ese es otro pedazo. Estamos acostumbrados y somos tan mal hablados que en primer lugar se oyen unas vulgaridades que no tiene lógica para un hijo de Dios que bendice a Dios. No podemos, como dice la palabra, por una misma fuente sacar agua dulce y agua salada. Tenemos que cambiar el vocabulario, ahora es el vocabulario de Dios. Dice que lo que hablemos sea palabras que edifiquen. Hay palabras sencillitas, como muy comunes, pero cuando las evaluamos, le están diciendo a la persona boba o tonta, eso no edifica, porque si a uno le dicen una palabra como esa, pues se va a sentir lastimado. Ahora vemos que la gente se saluda con unos términos terriblemente horribles y la persona acepta. Un ejemplo, hola loca. Esa es una expresión que yo no debo aceptar que me digan a mí, ni yo se la debo decir a nadie, porque está hablando de un trastorno mental. Eso no edifica a las personas y en cambio sí la puede estar afectando. Entonces nosotros tenemos que cambiar, dice que tenemos que usar palabras que edifiquen al que escucha. Muchas veces estamos hablando y creemos que solamente a quien yo le hablo me está oyendo, pero hay mucha gente alrededor que me está escuchando. A esa persona forma parte de mi conversación, aunque yo no me dé cuenta. Y la otra persona que se está oyendo soy yo misma. Mi cerebro está oyendo eso que yo estoy diciendo y en mi cerebro empieza a trabajar en función de. Entonces es muy importante que cuidemos. Y dice que no contristemos al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y que cuando el Espíritu Santo me oye hablar semejante locura, es como si yo viviera en una casa que estoy de visita y empezaran a barrer y a trapear y a sacar todo el polvo de la casa, echarme toda la mugre a mí. Entonces yo me imagino que así se siente el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros no tenemos buenos modales, buenas costumbres conforme a Dios. Y que nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Cuando estamos enojados, sentimos el enojo, pero si no lo frenamos de una vez, o sea, hasta ahí yo tengo permiso. Entonces entro en la ira, es cuando ya empieza a darme más rabia y empiezo a cambiar de colores y ya siento que me estoy creciendo, que como que tengo más fuerza y empiezo a gritar, y cuando empiezo a gritar es muy difícil devolverse, o sea que ahí tengo que parar. Pero me está diciendo que aparte de eso, entro en un estado que es muy difícil porque empiezo a decir groserías. Eso es impulsado por el enemigo. El enemigo le dice, dígale esto para que le duele, para que lo ofenda, y le empieza a dar cuerda, a decirle que es que el que tiene razón es el que está enojado y que tiene que decirle al otro porque el otro no tiene razón, y empieza a hablarle a uno una cantidad de cosas. Y si nosotros no estamos centrados en que nosotros somos nuevas criaturas, caemos en esa trampa y empieza. Y dice aquí que llegamos a la amargura. Cuando una persona llega a la amargura es porque lleva mucho tiempo ejercitándose en este mal manejo del enojo. Cada vez que pelea, grita, insulta, se desespera, se enloquece, y esa actitud continua se va adiestrando, se va disciplinando en eso, hasta que llega a un estado de amargura, y la amargura ya es un estado donde la persona todo el tiempo está muy enojada, muy afectada, incluso de ahí pasa a la depresión. Cuando una persona llega a la depresión es una persona que está muy afectada a través del tiempo por el enojo, porque es una persona que se siente frustrada, se siente impotente, que no puede solucionar las cosas en su enojo, entonces termina convirtiéndose en una persona depresiva donde ya no le interesa nada. Entonces eso es
muy delicado y todas las personas pasamos por eso y creemos que no lo podemos mejorar. Sí se puede mejorar, porque sí podemos lograrlo. Y dice que seamos benignos los unos con los otros, misericordiosos y perdonando. Tenemos que perdonar muchas cosas. A veces tenemos resentimiento por cosas demasiado pequeñas, que no vale la pena, que no justifica. Hay cosas que ni siquiera justifica aclararlas porque eso no tiene sentido. Así como hace Dios con nosotros, que nos perdona día a día. Eso se llama misericordia y nosotros tenemos que ejercitarnos en eso, en ser misericordiosos con todas las personas, especialmente los de la casa, que es con lo que más nos ejercitamos, en el disgusto, en el enojo, en la ira. Entonces vamos a empezar a trabajar, a pedirle a Dios que todos los días sea el día que yo voy a trabajar en mí, no en los demás, porque es que dice, no, es que ellos me hacen enojar. Pues eso es lo que sucede, pero yo soy la que tengo que no enojarme. Entonces ejercitémonos en la escuela de las pequeñas causas del día. En esas pequeñas cosas del día a día, de cada momento, vamos a ejercitarnos a cambiar esa actitud del enojo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 5. El título dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La palabra nos está enseñando aquí que Cristo hizo un trabajo extraordinario, que fue pagar el precio de mi pecado, o sea, Él pagó mi cuenta que yo no podía pagar. Y esto gestionó en mí un poder de rendir mi voluntad a Dios, o sea, tener la capacidad de rendir mi voluntad a Dios para que Él pueda operar en mí. O sea, que yo sí tengo la fuerza, el coraje, la valentía de cambiar todas estas cosas que hemos venido viendo y que nosotros hacemos diariamente y que tenemos que dejar porque ahora estamos en una nueva forma de vida. Y nos está diciendo que nosotros, que Él padeció por nosotros y que Él pagó el precio de nuestro pecado, no volvamos a endeudarnos, no volvamos a fiar, porque otra vez venimos a sufrir la misma consecuencia. Pero dice que para que no vivamos el tiempo que resta en la carne, es decir, lo que me quede de aquí en adelante hasta el último día de vida, yo ya no voy a volver a vivir como humanamente lo hacía, como lo hacía en mi manera de hacer. Ahora voy a cambiar eso, ahora voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe y que yo pueda renunciar a eso para que yo pueda hacer las cosas que Dios ha establecido. Pero dice que antes nosotros vivíamos en las concupiscencias de los hombres. La concupiscencia es el deseo de hacer lo malo, el deseo de hacer las cosas que son sin Dios, el deseo de pasar la línea, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que esto que estamos estudiando hoy me está hablando cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que dejemos de hacer lo que hacíamos para empezar una nueva vida con Dios. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Muchas de las cosas que nosotros hacíamos, las hacíamos para agradar a otros, no eran nosotros realmente los que los queríamos hacer. Pero por estar en el grupo, por estar en la familia, por estar en los amigos y por llevarle la cuerda a los demás, también caímos en la trampa, hicimos las cosas que realmente no queríamos hacer, incluso por probar, y cuando nos dimos cuenta estábamos enredados allá. Dice que ya eso no lo podemos hacer. Recordemos que gentil es el que no conoce a Dios.
Dice, andando en lascivia es todo lo que tiene que ver con el pecado sexual, concupiscencias, el deseo de hacer las cosas sin Dios, embriagueces, ya sabemos, orgías, sexualidad con varias personas al tiempo, disipación, desorden, destrucción, desperdicio, dice, y abominables idolatrías, poniendo nuestra confianza en lo que no es Dios, poniendo nuestra confianza en lo creado y no en el Creador, poniendo nuestra confianza en el trabajo, en los títulos, en la familia, etc. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno e disolución. Es decir, las personas con las que nosotros andábamos antes les parece cosa extraña que nosotros ya no hagamos lo mismo, que no corramos en el desenfreno alocadamente, desenfreno de disolución, el mismo desenfreno, el mismo desorden. A ellos les parece cosa extraña y dice, y nos ultrajan. Entonces ellos nos ultrajan porque nos dicen evangélicos, porque nos dicen aleluyas, porque nos dicen una serie de cosas. Pero cuando los digan a evangélicos y aleluya, denle gloria a Dios, le están echando un piropo, le están echando flores, porque eso quiere decir que ya se nos nota, que ahora no somos del montón, que ahora somos los hijos de Dios, que ahora pertenecemos al reino de Dios. Entonces no nos sintamos ofendidos cuando nos dicen esas cosas, porque eso es un halago grande. Dice, de todas maneras ellos tienen que entregarle cuentas a Dios. Esa es la realidad. Entonces no nos preocupemos por ellos. A veces tenemos que poner un poco de distancia con ellos, porque cuando estamos empezando no tenemos ni las palabras, ni los argumentos, ni somos lo suficientemente maduros para enseñarles. Entonces mejor pongamos un poquito de distancia mientras maduramos, mientras crecemos, y después volvemos a ellos, ahora sí, para traerlos a los pies de Cristo. Eso no significa que lo deje de hablar, no, pero no siga caminando con esas personas, porque vuelve otra vez al mismo camino donde andaba antes, porque lo van a convencer, porque todavía no tenemos la fuerza de voluntad de mantenernos verdaderamente firmes. Y no olvidemos lo que dice en el versículo 1, que Cristo llevó en su carne mi pecado, Él sufrió en la cruz, fue sacrificado para que yo hoy sea libre. Amén. Qué maravilloso es Dios, que busca que nosotros seamos felices, pero necesariamente tenemos que conocer cuál es su voluntad. Y estos son textos que nos ayudan a tener claridad de cuáles son los cambios que nosotros debemos dar en todas las áreas. Fíjense, en la manera de hablar, en la manera de hacer las cosas, en la manera de tratar a la gente. En todo, Dios está pendiente del mínimo detalle, pero nosotros debemos estar muy interesados verdaderamente en escudriñar, en analizar. A veces uno pasa por estas listas, hay varias listas negras en la Biblia, y uno pasa por encima y dice, no, eso no es conmigo, eso no es conmigo, eso es para el vecino, eso es para mi hermana, eso es para el otro. No, la primera persona que recibe la palabra, la primera persona que tiene que evaluar soy yo misma, y esa evaluación tiene que ver con cuánto de eso soy yo todavía. ¿Cuánto? Puede ser una pequeña dosis o de pronto es grande, pero no me doy cuenta. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón, pero vamos a pedirle ayuda a Dios. Amén. Padre bueno y soberano, hoy nos hemos encontrado con esta palabra que seguramente para muchos les parece difícil, pero que es necesaria que la tengamos en cuenta, porque es una palabra que nos confronta con nuestra propia verdad, con nuestra propia realidad que vivimos, que es contraria a la voluntad tuya. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos, Señor, que esta palabra nos redarguya genuinamente, para que realmente tomemos la decisión seria y muy responsable de hacer los cambios necesarios en cada área de nuestra vida, porque con esto estamos avergonzando tu nombre, porque tu palabra nos dice que debemos andar dignamente como hijos amados tuyos, imitadores, que realmente te amamos como hijos, que hacemos la tarea cada día, que podamos entrar en ese proceso de cambio. Sabemos que no lo podemos lograr de un día para otro, pero que cada día verdaderamente me ocupe de hacer los cambios, porque quiero vivir cada día para agradarte, para exaltarte, para honrarte, porque estoy agradecida con el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Tú llevaste mi pecado, tú permitiste que te castigaran de la manera tan terrible. Ese sacrificio fue demasiado fuerte.
pero pagaste mi deuda y yo no quiero volver a pecar. Quiero caminar dignamente en santidad, de una manera especial delante de tus ojos, que cuando tú mires mi corazón y mi mente pueda ver en mí que soy una persona que estoy trabajando para cambiar. Quiero ser una persona íntegra, que en cualquier lugar y en cualquier circunstancia sea capaz de hacer las cosas correctamente. Ayuda a tus hijos, Señor, para que se aparten del mal, para que se aparten de aquellas personas que los influencian al pecado, porque ellos todavía no te conocen, todavía tienen el entendimiento entenebrecido, todavía están ajenos a la vida tuya. Ayuda a tus hijos para que se preparen, para que un día los ayuden a ellos también, Señor. Oh Padre bueno, te damos gracias, te alabamos y te honramos y te bendecimos en el nombre santo, precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Rey, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, y que queremos que esta casa esté limpia, impecable, para que tú te puedas mover con libertad y podamos ser esos instrumentos valiosos en tus manos, porque esa es la tarea, ese es el propósito con el cual tú nos has llamado, Dios. Que seamos testimonio vivo de la obra que tú estás haciendo a donde quiera que nosotros estemos, Padre. Gracias te damos, Rey de los cielos. Amén y amén. Dios, le damos la alabanza y la honra al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Dios de la creación, rogándole siempre que Él nos ayude, nos dé la fortaleza para poder mantenernos firmes en el Señor. Ya conocemos de Dios, tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que ir mejorando siempre. A medida que Dios nos va mostrando que podemos mejorar, el propósito está en que nuestro corazón esté dispuesto a dar ese cambio. Oremos para pedirle a Dios que sea Él siempre nuestra fortaleza y nuestra guía. Cierra tus ojos un instante, vamos a orar. Oh Señor Dios de los cielos, a ti la alabanza, la honra y la adoración. Tú eres bueno, eres grande, eres misericordioso, has tenido bondad con nosotros, Señor Dios Santo, al perdonar nuestros errores, nuestros pecados, nuestra vana manera de vivir. Pero tú, Señor Dios Santo, deseas mostrarnos el camino, mostrarnos lo que tú tienes para nosotros, llenarnos de tu presencia, oh Señor Dios Santo, para que andemos en la santidad a la cual tú nos has invitado a estar. Oh poderoso Rey, rogamos que tu misericordia y tu gracia nos alcance y nos llene, y que tú bendigas las familias, Señor Dios, bendigas la ciudad, Señor Dios Santo, las naciones, poderoso Rey, dispuestas a buscar de ti, Señor Dios. Esos corazones que se inclinan y se humillan delante de tu presencia, Señor Dios Santo, para darte la honra y la adoración. Señor Dios Santo, tú, Señor Dios, no echas fuera un corazón contrito y humillado delante de ti. Que nuestra vida, Señor Dios, y nuestro arrepentimiento sea sincero, que no sea solamente de palabras, sino que en las acciones, Señor Dios Santo, en nuestro cambio de vida, te demos la honra y la adoración a ti, poderoso Rey. Te exaltamos, Señor Santo, te glorificamos, te damos alabanza, honra y adoración, Señor Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú eres el Rey de Reyes, porque mereces la honra y el honor. Poderoso Dios, ruego tu bendición en las familias, que tu gracia y tu misericordia los alcance y los llene en esta nueva semana que está empezando hoy, Señor Dios. Que tu poder, Señor Dios Santo, sea bendiciéndoles en todo lo que emprendan en su camino, Señor Dios, y que tu amor y tu gracia nos acompañe siempre. Gracias, poderoso Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, le damos la alabanza a Dios porque este es el último domingo del mes de febrero. Para el 7 de marzo, primer domingo de marzo, tienes la invitación al servicio en el templo. Por fin, esperamos nuevamente todo listo para poder iniciar nuevamente ese momento de congregarnos, de estar juntos, de reunirnos delante de la presencia de Dios. Debemos cumplir todas las normas de bioseguridad, la higiene de manos, el distanciamiento social. Entonces, tenemos todo organizado para ese propósito, pero anhelamos poder encontrarnos nuevamente en el lugar que Dios ha consagrado para estar delante de su presencia. Que Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que nos puedes llamar, nos puedes escribir en el momento en el que lo necesites. Estamos para servirte, para apoyarte en oración, acompañarte en este proceso de este cambio de vida que Dios está buscando en nosotros para mejorar, para bendecirnos más. Que la honra y la alabanza sea siempre a Dios Todopoderoso por su amor y su gracia y por el cuidado que tiene contigo, con tu familia y con cada uno de nosotros. Le damos la alabanza a Dios Todopoderoso porque Él nos ayuda a crecer, te ayuda a mejorar, te ayuda a hacer cada vez de más bendición para ti mismo, para tu familia y para otros. Y a todos nosotros está dispuesto Dios a derramar de su bendición.
Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que no estás solo. Recuerda, Dios te ve.